voy a rogar que abran las Biblias en Primera de Samuel, capítulo 8. Y vamos a trabajar un poco con este capítulo que es, pero muy interesante, ¿eh? Pero voy a leer un verso para calentar los motores. Dice el versículo 7 del capítulo 8, Primera de Samuel. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Qué tal? A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Padre, háblanos, por favor. Así como le hablaste a Samuel, así como le hablaste a aquel pueblo, hoy te rogamos que nos hables a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese versículo es, no sé, es tremendo, ¿eh? Que Dios le tenga que decir a estas personas, a mí, Dios, me han desechado para que no reine sobre ellos. Y saben una cosa, eso es precisamente lo que han hecho las ideologías, que no solamente están en el mundo, en la sociedad, pero hoy, como he indicado ya en las semanas anteriores, es un problema que se ha metido adentro de la iglesia. Y no solamente ha afectado nuestra manera de hacer el culto, de adorar a Dios, no solo ha afectado también nuestra manera de vivir el cristianismo, que para mí está totalmente infectado con una cantidad de ideas tomadas del mundo, pero lamentablemente también ahora ha infectado la hermenéutica. Hermenéutica quiere decir la ciencia de la interpretación. O sea que ahora agarramos a la gente, ¿no es cierto?, en los púlpitos y los escuchamos, y desafortunadamente hacen maniobras con las escrituras con tal de validar las tendencias ideológicas de nuestro tiempo contemporáneo. Y para mí eso es una tragedia, porque ya no estamos hablando de un evangelio puro, sino que es algo que está minado, es una doctrina tóxica que no nos ayuda a crecer en Cristo, sino de perderlo de vista para entonces poner en su lugar estas tendencias que hoy se dan en el marco de la sociedad. Entonces la pregunta acá con la cual podemos empezar es, hermano, ¿quién reina en tu vida realmente? Como el otro día que iniciamos la predicación con una pregunta semejante, la pregunta es, la palabra realmente es un poco tendenciosa, digamos, y lo hago deliberadamente, porque uno puede decir, bueno, a ver, pastor, ¿qué pregunta me está haciendo? ¿Quién reina en mi vida? Cristo. Pero cuando meto el realmente, ya es con el propósito de que seas más honesto. Y no estoy acusándolos, porque eso es entre ustedes y Dios, yo no sé. Pero la pregunta es, ¿quién reina de verdad? ¿Quién reina sobre tu vida realmente? A ver, ¿qué ideas, por ejemplo, han convertido a la iglesia contemporánea? Porque Dios convirtió a hombres que hoy forman parte de la iglesia, pero ahora encontramos una fuerza externa que también está convirtiendo a los creyentes. Y esto es algo terrible. Lo está convirtiendo en un pueblo materialista, un pueblo acéfalo, es decir, sin cabeza. Ya no es Cristo la cabeza de la iglesia. Y otra vez, esto va a levantar protestas, ahora que estamos en los medios. Algunos van a escuchar, ya otros nos han abandonado porque no les cae bien estas cosas. Y está bien,
Pero lamentablemente gente que van a los cultos, adoran a Cristo y qué sé yo, pero realmente la cabeza de la iglesia no es Cristo, sino que es un pastor, es el apóstol, es un profeta, un caudillo espiritual, una especie de sacerdote, un chamán religioso que dirige a un grupo, una congregación, vaya a saber a dónde. Hemos observado el humanismo, ¿se acuerdan? Hablamos del humanismo hace unas semanas atrás y dijimos que el eslogan, si se puede poner de esa manera, es que el hombre es la medida de todo. Pensadores de la época de la Iluminación en el siglo XVIII, por ejemplo, René, ¿cómo se llama? Jean-Jacques Rousseau, o qué sé yo, Immanuel Kant, ¿no? Voltaire, por mencionar algunos de esos nombres destacados. Ellos promovieron que el hombre, la ciencia y la razón es todo lo que el hombre, vale la redundancia, necesita para transformar y cambiar la humanidad. Tenían esperanza en que los secretos del éxito están en nosotros, la construcción humana, un constructo humano. Claro, cuando miramos el versículo 7 nos damos cuenta que el versículo les cae encima, porque el humanismo lo que propone es, a mí me desecharon para que no reine sobre ellos. Vimos también el pragmatismo, que lo que promueve es la verdad, es lo que funciona. O sea, no se trata de una verdad objetiva, decir que el blanco es blanco, el negro es negro. No, es relativo. Si algo funciona, no importa si es verdad o no, qué sé yo, pero si funciona, es verdad. Así que es una cosa muy rara de pensar, pero es algo que se ha metido en el ADN de la sociedad contemporánea. ¿Te funciona eso? Sí, a mí me funciona. Bueno, entonces está bien. ¿Te sirve lo que estás haciendo? Sí, me sirve. Bueno, está bien. ¿A ti te ayuda a creer en cuanto a la fe cristiana en lo que crees? Sí, sí, me ayuda. Bueno, entonces está bien. ¿Qué problema te haces? Esa es la actitud de un pragmatista. No importa si lo que creemos es moral o éticamente correcto o aprobado por Dios, no señor. Lo que importa son, a fin de cuentas, cuáles son los resultados. Dice el Señor, a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Hoy quiero desarrollar un poquito otro asunto filosófico que es el utilitarismo. Y otra vez las palabras estas que yo les digo, a ver, humanismo, pragmatismo, utilitarismo, son cosas que a lo mejor no se van a quedar en su cabeza. Amén. A ver, quizás aquellas personas que leen más, que quieren profundizar en el campo del pensamiento, estas palabras sean más afín. Pero en el vocabulario cotidiano no usamos estos términos. Yo simplemente les estoy mostrando que estos términos, si bien no son familiares en nuestro vocabulario diario, sin embargo, lo que promueven sí es un común denominador en nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestro andar de todos los días. Está metido en nosotros eso. Y hoy, como indiqué, también adentro de la iglesia. El utilitarismo lo que promueve es, o lo que busca es alcanzar la mayor cantidad de beneficios y felicidad para un mayor número de personas. ¿Entienden eso? Eso es lo que promueve esta tendencia del pensamiento. ¿Cómo lograr que las personas se beneficien con mayor felicidad en una sociedad dada? Así que el pragmatismo, en un sentido, hay cierta afinidad en las dos corrientes de pensamiento, pero los pragmatistas lo que sostienen más es, o se enfocan en la efectividad de las ideas. En cambio, el utilitarismo se enfoca más en maximizar la felicidad del mayor número de personas en una sociedad dada. Y hoy, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, hermano querido, acá en el siglo XXI, a mí ya parece mentira que pasaron 2 décadas y media de este siglo, va corriendo a toda velocidad. No vamos a pasar este siglo, acá nos vamos a quedar todos nosotros.
y a menos que Cristo venga, la próxima generación va a ser la que va a visitar el próximo siglo, pero los que estamos acá, aunque les parezca mentira, este es nuestro siglo. Acá terminamos la carrera. Yo quizás en un par de qué sé yo, 20 años, no sé cuánto el Señor me va a dar, pero muchos de los que estamos acá, nos queda menos, a otros les queda un poco más, pero este es nuestro siglo. Por eso hay que prestar atención qué ideas se están dando en esta época que estamos viviendo. Bueno, resulta que hoy más que nunca el hombre busca el bienestar y la felicidad más hedonista que real. Y entiéndase por hedonismo esa tendencia de buscar el placer, ¿no es cierto?, el entretenimiento, esa felicidad inmediata que viene cuando satisfacemos alguna tendencia o cosas por el estilo. En cuanto al cristianismo, hoy, por ejemplo, lo que se busca es el bienestar y la prosperidad material para que los creyentes, los hijos de Dios, se sientan felices en esta etapa, en este mundo, que tengamos todo lo que necesitamos. No hace mencioné a un predicador pero muy famoso, que deja mucho que desear, pero que reclamaba, ¿dónde están mis millones? ¿Se acuerdan de eso que un día hablé de ese señorito? ¿Dónde están mis millones? ¿Cómo puede ser que los deportistas tengan millones de dólares por patear una pelota? Y yo acá me muero de hambre. Y el hombre se enojaba con Dios diciendo, ¿dónde están mis millones? A este lo haces millonario y a mí no. Una envidia tremenda la del Señor. Un pastor, miren ustedes qué tremendo, ventilando, haciendo su catarsis en el púlpito, mencionando que se siente envidioso de los millones que tiene el otro. Así que el hombre lo que quería era motivar a la gente a reclamarle a Dios millones. ¿Para qué? Bueno, para vivir una vida feliz, contenta, donde no tenemos ningún tipo de necesidad. O, por ejemplo, el tema que se predican en los púlpitos o en el culto, donde la gente quiere escuchar mensajes que me hagan sentir bien. Que yo salga de la iglesia contento, tocando el arpa. Que no me pongan a mí el peso de que soy culpable, soy pecador, me voy al infierno. No. Yo lo que necesito es que me carguen las baterías, que me hablen algo bonito. ¿Por qué? Porque queremos sentirnos bien y entonces lo que vemos es un movimiento donde se quiere maximizar la felicidad del pueblo de Cristo en lugar de hacerlos conscientes que tenemos un problema con Dios como tenía Israel. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y al final lo que reina sobre la sociedad y lo que reina sobre, lamentablemente, la iglesia contemporánea es el pecado. No Cristo, el pecado. Y es una cosa tremenda. Esta filosofía, para hablar un poco del comienzo, tiene sus exponentes, estamos hablando del siglo XIX, con dos personajes, uno es Jeremy Bentham y el otro es, tal vez algunos escucharon John Stuart Mill. El siglo XIX es una etapa de profundas transformaciones políticas, económicas y sociales. Y estos señores se escribieron y enseñaron a la sociedad acerca de decisiones morales, y lo que decían es que dichas decisiones morales, por ejemplo, a ver si traemos esto a el pensamiento contemporáneo, serían, qué sé yo, el aborto, es una decisión moral. El consumo de estupefacientes, en algunos lugares del mundo se legaliza el consumo de ciertos elementos. Acá en nuestra cultura hoy lo que se ha hecho es legalizar el consumo de marihuana con fines recreativos. El tema de la eutanasia es otro de esos debates que pululan la sociedad. El tema de la justicia social, la redistribución de las riquezas. Todos esos son temas de tono ético o temas morales. Tales decisiones morales o éticas proponen estos hombres que deben ser evaluadas en función a cuáles son sus consecuencias. Tomemos, por ejemplo, el caso de la eutanasia, ¿no es cierto? Si le permitimos la práctica o sea, que entienden lo que es la eutanasia, ¿no? Quitarle la vida a una persona quiere morir porque tiene alguna enfermedad y pide que se le quite la vida con asistencia. Entonces alguien le ayuda,
mediante, qué sé yo, manipulación química, o se le inyecta algo, en fin, pero se le corta, se trunca la vida de la persona para evitarle el sufrimiento. Si eso trae mayor felicidad a un mayor número de personas o trae bienestar, entonces está bien. O sea que no interesa si es moralmente correcto o no, simplemente funciona. Así que la acción más ética será la que maximice el mayor bienestar al mayor número de personas o en la generalidad o el grupo colectivo considerado como la mayor felicidad y tratar de lograr el menor sufrimiento o el menor dolor posible. Noten ustedes que esta manera de pensar, a lo menos así es como yo lo veo, honestamente, no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios dice. No le interesa a la gente, a ver, ¿qué dice Dios en esto? ¿Es moralmente correcto? ¿Está bien lo que estamos haciendo? No, al hombre en sociedad no le interesa. Y hoy en la iglesia, cuando se metieron todas estas ideologías, inclusive las ideologías de género, el pastorado de la mujer, el tema del apostolado y qué sé yo, cuántas cosas raras que se han metido. No sé si ustedes escucharon, acá me voy a meter en un lío. El otro día una obispo, y digo una señora, en el discurso de Donald Trump cuando subió al poder, él visitó algunas iglesias y fue a la iglesia, entre ellas la episcopal, y una señora entonces arengó al presidente, una mujer que no debería estar ahí por muchas razones, pero es obispo de la iglesia cristiana, que no es mi obispo, no es, gracias a Dios, de nuestra iglesia, es de su iglesia, un invento de esta gente, pero sin embargo eso es lo que ha pasado. El cristianismo quedó teñido con todas estas cosas raras. Y claro, cuando uno dice, pero hay mancha en la iglesia, no, eso es políticamente incorrecto, eso no es así. Y tratan de cancelar a la gente por decir las cosas como son. Después dicen que hay libertad de expresión, ¿no? ¿Más qué es libertad de expresión? ¿Cuánta gente es cancelada por decir las cosas como son en la actualidad? Ojalá que eso cambie. Pero bueno, a fin de cuentas lo que vemos acá es, a mí me han desechado, dice el Señor, para que no reine sobre ellos. Ahora, es interesante porque el pecado justamente pretende traer la mayor felicidad y satisfacción al mayor número de personas. El pecado supuestamente no viene a amargarte la vida. Sí, viene a amargarte la vida, pero no se presenta como tal. A ver, cuando vemos en el huerto del Edén a la serpiente conversando con la mujer, no le dijo, te voy a arruinar la vida, te voy a reventar, te voy a hacer pomada. Tú cómete este fruto y te voy a envenenar, tu generación y todos los hombres los voy a reventar a todos. Es más, no solamente vas a morder el polvo acá, pero te vas a ir de cabeza al infierno. Me vas a hacer compañera y nos vamos a quemar en el horno juntos. No, le dijo, vas a ser una persona extraordinaria. Vas a empatar con Dios. Vas a poder hacer lo que se te da la gana. Vas a ser una mujer y un hombre, porque Adán cayó igual, como un chorlito, empoderado. Te voy a ofrecer, vas a ser realmente feliz. Dios te está frustrando, te está limitando la satisfacción. Yo te ofrezco el mayor beneficio, la mayor satisfacción. Y eso es lo que hace el pecado hasta el día de hoy. Cuando ves las propagandas y todo lo que te ofrecen en la sociedad es para hacerte más feliz, para que te sientas más satisfecho. Y entonces te van metiendo cada vez más a fondo en el océano oscuro y siniestro del pecado, que termina ahogándonos en ese mundo siniestro. ¿Cuál es el problema con el utilitarismo? Y por lo menos voy a enumerar 5 cosas que yo veo. Hay mucho más que se puede hablar de esto, pero no nos vamos a pasar todo el tiempo hablando de estas cosas. Pero hay 5 áreas que te voy a manifestar y que te va a prender la lámpara para que veas cómo esta filosofía que estoy definiendo se ha metido dentro de la sociedad, de nuestra manera cotidiana de pensar y hoy dentro de la iglesia. Una de las cosas es que tiende a ignorar o sacrifica, vamos a decir, el derecho o los derechos de una persona, el derecho personal por el bien o a favor del bien o a aras del bien colectivo. A
A ver, un ejemplo que podemos tomar es la opresión de la minoría que lleva al beneficio de una mayoría. Por ejemplo, la esclavitud, una de las prácticas más antiguas de la historia. Los esclavos eran las minorías, era el botín, a lo mejor en la antigüedad, de un conflicto militar, y entonces se traían a esas personas derrotadas y caían en servidumbre para traer mayor beneficio a una sociedad dada. Hace poco, acá en Estados Unidos, todavía, un par de siglos atrás, se practicaba la esclavitud, y lo que se hacía era traer personas de otro continente que lamentablemente por causa de una mentalidad humanista centrada en el hombre se distorsionó lo que es la naturaleza humana y se estimó que por tener diferente pigmentación estas personas son un subtipo o una subespecie, por lo tanto hay cierto permiso para utilizar a esa subespecie y usarlo para provecho propio. Y claro, se benefició un gran sector, la mitad de Estados Unidos, la parte sur, hicieron ganancias tremendas. Esta gente trabajaba en los cultivos de algodón y qué sé yo, y entonces se benefició un montón de gente, económicamente hablando y aún socialmente hablando, con la práctica de la esclavitud. Así que tenemos entonces la privación de los derechos de una persona en beneficio de la mayoría. Y sabemos que la esclavitud arrastró a muchas personas, pero sí fueron siempre la minoría. Eso es un problema de utilidad de una situación para el beneficio de un mayor número de personas. Ahora bien, en cuanto a la iglesia, hoy vemos el fenómeno de, sentarse y escoger. Los hermanos que acá que cantan se sientan con responsabilidad a buscar las canciones, con la teología y todos los demás. Pero nosotros notamos hoy que en muchas iglesias se buscan canciones que hagan feliz al mayor número de personas. Los himnos aburren, estas canciones que cantamos acá, algunos dicen, qué aburrido, está muy lento eso. Queremos pachanga, vamos a poner disco, la iglesia es saltarina, entonces eso la gente la pone contenta. Entonces, ¿qué hacen? Se buscan, se arreglan los cultos con un tipo de música que haga sentir al mayor número de personas muy felices y contentos. Por ejemplo, tenemos en las congregaciones la guardia vieja, gente que ya no entra en sintonía con las nuevas tendencias, gente que quiere los himnos antiguos, la música más clásica. No, pero eso es la minoría. ¿Cuántos viejos hay en la iglesia? No, la iglesia hoy es la iglesia moderna, así que se la aguanten, se tienen que adaptar. Hay que adaptarse, hay que moverse hacia adelante. Y entonces lo que hacemos es mirar o medir cuál es el efecto, la recepción de la mayoría perjudicando a una minoría. No me importa. Hay personas que tienen, me acuerdo por ejemplo mi papá que tuvo que hacerse una operación a corazón abierto, ya está en la presencia del Señor, y cuando operan a estas personas, no sé si saben que le rompen el esternón para poder entrar al corazón, lo rompen todo. Después tienen que juntarlo y le meten alambres. Papá cuando iba al culto y empezaban con sonidos muy fuertes, especialmente lo que es percusión, vibraba el metal. Y eso lo hacía pero se volvía loco. El pobre hombre sentía que adentro el pecho se le partía porque vibraban los metales con los que habían unido el esternón. Pero claro, es un viejo. Eso el aguante, que salga del culto cuando cantamos. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? Claro, uno razona y dice, bueno, pero se puede solucionar, que vaya afuera cuando cantamos y entre en la hora de la predicación. Bueno, esa mentalidad, esa manera de pensar, esto es un caso extremo, pero hay otros casos, ¿no? Donde buscamos el beneficio de la mayoría comprometiendo a la minoría. Otro de los problemas con el utilitarismo que asume, ojo con esto, que el bienestar se puede medir de manera objetiva y comparativa. Es decir, podrían valorar la seguridad sobre la libertad o la libertad sobre la seguridad. ¿Cómo me fumo eso? Ejemplo, el 9/11, ¿se acuerdan el atentado terrible, fatal que hubo en Estados Unidos? Eso quedó grabado en nuestra retina. Bueno, estos delincuentes, estos terroristas que causaron todo este problema, generó un
una temática de acción donde la gente, por proteger el bien común, se prohibieron la circulación libre en los aeropuertos, había restricciones y entonces se comprometió, eso es utilitario, vamos a tratar de buscar el mayor bienestar de la sociedad, pero privando a esa sociedad de algunas de las libertades que gozaba antes. Y bien que a veces íbamos con un bolso y nos sacaban todo lo que había dentro de un bolso en un aeropuerto, cosas a lo mejor privadas, personales, pero había que mostrárselas a todos y nos tenían que revisar y toquetear y qué sé yo. Entonces, muchas de las cosas que antes eran sagradas quedaron comprometidas para poder mantener de alguna manera la seguridad en la sociedad. Así que notamos entonces como hay un tome y daca. Se compromete la libertad por causa de la seguridad o el bien colectivo, o a veces en una forma inversa. A ver, en el caso de la iglesia, limitar los tiempos de la predicación es muy largo, el tiempo que usamos para la alabanza es muy largo, qué sé yo, otros elementos que se utilizan en el culto, pensando que la reducción del tiempo le va a permitir a los creyentes a poder salir más temprano y, en fin, usar el tiempo en sus apretadas agendas, o de poder usar ese tiempo para tener un mayor placer o diversión, hacerme un buen asado, irme de camping y ese tipo de cosas. Y entonces se busca el beneficio de la mayoría comprometiendo, por ejemplo, el estudio de la palabra de Dios, de meternos más adentro, y entonces lo que hacemos es tratar de hacer acomodos para poder entonces gratificar al mayor número de personas. Otra de las cosas es que favorece la maximización del bienestar de la mayoría, descuidando las minorías. Otra vez, volvemos al ejemplo de la esclavitud, o qué sé yo, a ver, grupos se perjudican a grupos étnicos, al sector femenil de la sociedad, o los ancianos, nos molestan los ancianos se tienen que dejar de pavadas, ya tuvieron su tiempo, no sirven para nada. Ahora hay que darle tiempo a la juventud, la nueva generación, los viejos que vayan al asilo y que cuenten cuántas horas les quedan. Son un estorbo para la sociedad y entonces lo que hacemos es perjudicar un sector de la sociedad, es una barbaridad, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero para beneficiar la nueva casta de gente que viene, que es la nueva generación. En las iglesias sacamos a los chicos del culto porque hacen ruido, porque gritan, lloran, distraen a la gente, ¿no es cierto? Entonces nos molestan, nos distraen o ignoramos a los ancianos porque ya, termínela, viejitos, hay que ir a dormir. Y ese tipo de cosas que son siniestras realmente. Es decir, lo que hacemos es degradar a cierto sector de la sociedad para mantener la felicidad y el bienestar de la mayoría. Otro asunto es el uso de medios cuestionables para el beneficio de la mayoría. Tenemos, por ejemplo, la tortura. Agarramos a una persona, uno de estos terroristas, lo metemos en un cuarto y queremos información porque queremos proteger a la mayoría. Y entonces, ¿qué hacemos con este señor? Y lo hacemos bolsa. Le metemos la picana, le metemos clavos encendidos, que salen las heridas. Y lo que hacemos es reventar a esa persona y a veces divirtiéndose los torturadores, ¿no? No sienten nada. Torturarlo, reventarlo, porque queremos sacar información para el beneficio de la mayoría. Y entonces a un salvaje lo vamos a tratar con salvajismo, con la misma brutalidad, con la racionalización de ese barbarismo para poder darle un mayor beneficio, que hay cierta verdad en eso, la sociedad debe ser protegida, pero no caer o descender al barbarismo para entonces justificar el bienestar del resto de las personas. En cuanto a la sociedad, por ejemplo, tolerar o encubrir los actos inmorales del personal religioso, los que ocupan los puestos pastorales o qué sé yo, los obispos, porque bueno, la persona es una buena persona, predica muy lindo y entonces la gente se siente contenta en escucharlo, entonces vamos a tapar, vamos a permitir o vamos a tolerar ciertas prácticas, el abuso sexual, los escándalos de la pedofilia dentro de la iglesia, porque es un buen sacerdote, es un buen pastor,
y hay que perdonarlo. Entonces vamos a dejarlo, este señor, algunos que se han casado 2, 3 veces, hablaba ayer con unos pastores, personas que están casadas con la secretaria de la iglesia, dejó a su mujer y sigue pastoreando la iglesia. Y la iglesia dice, bueno, pero el tipo es un tipazo predicando, ¿cómo lo vamos a sacar si nos pone a todos contentos? Y entonces lo que hacemos es, porque es útil y me beneficia, toleramos ciertas cosas que son inmorales. Un último punto, pienso yo, y con esto paro, ¿no? Pero creo que uno de los asuntos más serios para mí es que manifiesta un reduccionismo peligroso en el tema de la felicidad y el bienestar, porque en definitiva lo que hace es reducir ese concepto de qué es. A ver, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el bienestar? Porque lo que lo hace feliz a una persona puede ser que al otro no lo haga feliz. A ver, si ustedes agarran a un caníbal, ¿no? Y se hace un flor de asado con un cristiano en la hoguera, el tipo está pipón, contento, está feliz. Me estoy comiendo un fulano. Pero estoy seguro que si vienen y le ofrecen a ustedes la misma cosa, no los va a hacer feliz, ¿o no? El bienestar. ¿Quién dice lo que puede ser bienestar para una persona puede que no sea el bienestar para otra persona? Hay personas que dicen, yo tengo bienestar si tengo, qué sé yo, $1 billón en la cuenta del banco. Y otro puede decir, mi bienestar es tener un ranchito en el medio del campo con 3 gallinas y 4 vacas. ¿Quién determina lo que es la felicidad? ¿Quién determina lo que es el bienestar de todos? Hoy día en la sociedad lo que se ha construido es el concepto de Estado, donde un grupo de personas, porque a eso se reduce el grupo del Estado, es un grupo de personas, 20 pelagatos, que o bien se ganaron las elecciones por sinvergüenzadas o los votaron, se meten en un cuarto rectangular con una mesa larga. Alrededor de la mesa dice, bueno, ¿qué es lo que le vamos a dar a la sociedad? ¿Qué es lo que necesita? Bueno, necesitan esto es lo que va a hacer feliz a la gente. Y el bienestar, bueno, vamos a darle esto otro. Ahora, bienestar es pan con leche. Y feliz, bueno, alcohol. Vamos a darle tequila. Y entonces ese es el bien general. ¿Quién determina lo que hace feliz a la gente? Un grupo de personas, nada más. Bueno, eso es aberrante, pero eso es el utilitarismo. Es darle lo que unos piensan que le trae mayor beneficio al mayor número de personas. Es una cosa increíble, pero eso es lo que sucede en el tiempo contemporáneo. En el caso de la iglesia podría, enfocarse, yo digo exclusivamente en servicios que buscan entretener o que buscan agradar a las personas, con la música, con predicaciones motivacionales, con eventos sociales, donde la gente se siente bien. No interesa si aprendieron algo o no de las Escrituras, pero bueno, funciona, ¿no es cierto? No se los confronta con el pecado, la necesidad de la salvación, todo eso hoy es malas palabras. Si una persona hoy, por ejemplo, no salta en el culto, no tiene el Espíritu Santo. Hoy, si tú estás en una iglesia y todo el mundo está saltando, ¿sabes? Se suben arriba de los bancos, flamean banderas, qué sé yo, ¿no? Es un relajo total, pero tú estás allí meditando y pensando en el Señor. No, es que tú ahí no tienes el Espíritu Santo. No eres espiritual. ¿Quién determina quién es y quién no es espiritual? Así que saltar arriba de un banco me hace más espiritual que uno que está parado. Más espiritual me hace el que canta con voz más fuerte que la persona que a lo mejor está afónica y no puede cantar. Vamos, estamos todos locos. Bueno, eso es lo que pasa hoy en la iglesia y eso es el utilitarismo. Lo que hacemos es entonces radicalizar las cosas y ese es uno de los puntos que considero peligroso. Cuando nosotros deconstruimos el concepto y entonces en lugar de ver qué dice la Biblia o cómo define las Escrituras la felicidad o cómo define el bienestar, buscamos a el hombre para que nos dé la definición. En otras palabras, me desecharon a mí, Dios, para que no reine sobre ellos. En este incidente que tenemos acá en el capítulo 8 de Primera de Samuel, donde el pueblo demanda, ojo, no es que piden, sino que demandan un rey humano. Esto está pasando más o menos por allá por el 1050, 1000 años antes de Cristo, más o menos para ubicarlos. Entonces vemos una dimensión utilitaria, aunque el concepto no existía en aquel entonces,
Esto es algo del siglo XIX. Pero la idea, el concepto práctico, ya lo vemos plasmado en este incidente que tenemos delante nuestro. Debido a que el pueblo de Israel busca algo que en su propia interpretación de las cosas iba a traer mayor bienestar, mayor seguridad y también estabilidad, pensando que si, metemos a un monarca, ¿no es cierto?, eso va a traer el bienestar colectivo, el bienestar de todo el pueblo de Israel. Esta es la manera en que resolvemos el problema y dejamos a todo el mundo contento. No obstante, esta decisión, aunque aparentemente racional, porque ellos querían ser igual que los demás, no querían ser marcianos, pero de todas maneras, desde una perspectiva utilitaria, sí les pareció que era algo interesante en el ámbito político, en el ámbito, económico, en el ámbito geográfico estratégico, en el ámbito social. Eso parecía interesante. Sin embargo, entra en conflicto con la voluntad y los propósitos de Dios para esta nación. El que ellos escogieran rey en la forma en que lo hicieron no estaba de acuerdo a los planes de Dios para el pueblo. En este capítulo tenemos por lo pronto, y miren qué interesante es esto, ¿no? Tenemos un choque de ideas, un choque de perspectivas filosóficas. Por un lado, los versos 1 al 3, tenemos un ejemplo de personalismo. Escúcheme bien, personalismo. Dice, aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero, y acá está el tema, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Eran avaros, eran gente que recibía plata, se sobornaban y los sobornaban y pervertían la justicia. Acá la ley decía una cosa, pero ellos eran la ley. Ellos decidían qué es lo que se hacía, a quién se condenaba, no se condenaba. Y si no quieres ir preso, me tienes que poner la platita arriba de la mesa, se la metían en el bolsillo. Eso eran los hijos de Samuel. Una partida de delincuentes, pero tremendo. Hoy estarían los dos presos, ¿no? O no, qué sé yo, porque hoy está lleno de delincuentes la política y el gobierno y no van presos. Van presos los que se roban una manzana, pero esto que se roba medio país... están de vacaciones en el Mediterráneo, qué sé yo, el mundo en que vivimos, ¿se dan cuenta? Pero bueno, tenemos ahí entonces un ejemplo de personalismo. En otras palabras, es una idea o un enfoque de carácter ético que pone énfasis en el valor o en la dignidad o la centralidad de la persona, no del conjunto, sino la persona, como el núcleo esa persona de toda acción o de toda decisión. Para ponerlo, qué sé yo, de una manera un poquito más fácil, es dar prioridad a los intereses personales y a las relaciones de esa persona. Mis intereses personales y los intereses de aquellos con quienes yo me relaciono. Eso es personalismo. En el contexto, en cuanto a esta ideología de las decisiones, entonces lo que vemos es que hay una tendencia a priorizar o a darle más importancia a mis propios intereses, a mis relaciones o a mis sentimientos personales por encima del beneficio colectivo. Es decir, en este caso puedo pensar en mis intereses, ¿qué es lo que puedo sacar de ustedes? ¿Qué ventaja puedo sacar? ¿Pero y qué de ustedes? ¿Y qué me importa? Arréglense. ¿Se dan cuenta? Eso es el personalismo. Y acá parece que estamos justamente en estos 3 versículos frente a un ejemplo de personalismo. ¿De qué forma? Uno, fíjense, tenemos un caso de nepotismo. Perdonen las palabras difíciles, pero definen los conceptos que estoy presentando. Un nepotismo. En otras palabras, lo que tenemos es a Samuel favoreciendo a miembros de su familia. Eso es el nepotismo, es favorecer a los miembros de la familia para colocarlos en un puesto de importancia. Y noten qué interesante, porque lo que hizo Samuel acá, aunque fue un gran hombre, pero acá vemos que metió la pata,
Este hombre lo que hizo es ignorar o pasar de largo por completo de juzgar la idoneidad o la capacidad de estas personas para hacer sus funciones como corresponden. Si él hubiese pensado un rato, se hubiese dado cuenta que el carácter de sus hijos no cuadra, no va a traer beneficio a la mayoría, la va a perjudicar. Pero sin embargo los puso a estos dos delincuentes como jueces en Israel. Es una cosa sorprendente que este hombre haya cometido semejante falla. Este Samuel que, lo tenemos como el gran profeta, pero ahí nos encontramos que hay un problema con este señor. Así que lo mismo sucede hoy con el ámbito de la política. Agarramos en nuestro viejo, no tan viejo, continente, y los políticos se suben al gobierno, el presidente, el primer ministro, el gobernador, el intendente municipal, el comisario, qué sé yo. Agarran, se sientan en la poltrona y entonces comienza a meter a sus hijos, a su esposa, a sus sobrinos, al hermano. Y lo que tenemos es un clan de sinvergüenzas que no tienen la menor idea cómo gobernar, y ahí están, por ejemplo, ¿no? El ministro de Justicia la semana pasada era mecánico de auto y hoy es ministro de Justicia. El encargado de la educación pública, ¿no es cierto? ¿Cómo se le dice? El intendente, no sé cómo le llaman ahora esos términos. Lo meten a una persona que no terminó la escuela primaria. Y él es el encargado, el ministro se le llama, creo, ¿no? Ministro de Educación, creo que es que le dicen. El ministro de Educación, un hombre que no sabe leer, no sabe escribir, pero es el ministro de Educación. ¿Y por qué está ahí? Bueno, y porque el presidente ganó las elecciones, entonces mete a toda esta caterva de sinvergüenzas. Bueno, ¿se dan cuenta? Y en la iglesia ni hablemos. El pastor se murió, se enfermó, se fue de vacaciones y mete al hijo, la hija, el sobrino y todo el clan del pastor. Bueno, eso pasa en las iglesias. Despertémonos porque estas cosas que vemos en la sociedad se hacen en la iglesia. Les estoy mostrando esto para que vean que no es foráneo al cristianismo. Estas cosas pasan adentro de la iglesia. El personalismo, el nepotismo. Tenemos un caso de conveniencia personal en estos 3 versículos. Samuel como líder espiritual y el juez, a fin de cuentas, de la nación por decisión divina, tenía la capacidad de haber ido a buscar a Dios para ver qué tiene que decir al respecto. Yo ya soy un viejo, me voy a jubilar, Samuel, ya no me dan las rodillas, no sé, mi cabeza no estoy tan lúcido, necesitamos buscar a alguien. A ver, Señor, ¿qué me dices? Porque a mí me pusiste tú, entonces ahora, ¿quiénes van a seguir adelante? No, él no nos dice la Biblia que fue a consultar con Dios, y estoy seguro que Dios no hubiese subido a estos 2 tránsfugas a ser jueces de Israel. Los metió Samuel, y ahí estaban trabajando estos señores. Podía haber ido a buscar o haber ido a identificar entre la nación si había alguna persona idónea para ser juez y manejar estas funciones. Y aunque el texto no dice porque a lo mejor salió a buscar y no encontró a nadie, pero no hay ninguna referencia en el interés de Samuel de ir a buscar a alguna persona idónea entre toda la nación. Y yo pienso que debe haber habido algunos. Siempre Dios tuvo un remanente, nos dice la Biblia, de gente que sí fueron fieles a Dios. Pero no parece que Samuel haya ido a buscar a alguna persona que sea consecuente con la actividad y la responsabilidad que tenía delante suyo. En lugar de eso, este hombre buscó una solución fácil y buscar lo que realmente beneficiaba a sus miembros de la familia y en un sentido a sí mismo, porque preservaba a Samuel en esa posición donde quizás lo cuidaban o vaya a saber qué cosas se estaban dando ahí. Hermano querido, escúchame una cosa, la actitud esta de Samuel, aunque quizás le pareciera una solución práctica al nombrar a sus 2 hijos para ser jueces, no logró el beneficio de la mayoría. Fue el beneficio de una familia. No tenían los ojos puestos, si tenían puestos los ojos en la mayoría, en el caso de estos 2 individuos, era para sacar ventaja. Explotaban a la gente. Es decir, todo lo contrario a lo que promueve el utilitarismo. ¿Se dan cuenta? El personalismo es la contracara del utilitarismo y eso es lo que vemos en este caso. Personas que pensaron en mi beneficio en lugar del beneficio
de la comunidad. Así que a veces lo que parece, no sé, una solución práctica, cómoda, de parte de las personas en la iglesia, no es realmente lo que beneficia a la mayoría. Yo, por ejemplo, puedo tomar una decisión, pero puede ser que esa decisión que estoy tomando no beneficie al cuerpo de Cristo. Me tomo como ejemplo, ¿no? Cualquier persona puede estar tomando decisiones, pero el tema es, ¿realmente salimos todos ganando en esto o solamente se perjudica a una sola persona o un clan dentro de la iglesia? Eso es algo que tenemos que meditar profundamente en la actualidad. Por ejemplo, escoger en la iglesia, hace poco tuvimos elecciones, ¿no? Escoger a la persona porque me cae bien, me cae simpático, me gusta pero no sé por qué, pero me cae bien, ¿no es cierto? Puede ser que no sea idóneo en lo que hace, pero me cae. Eso no beneficia al cuerpo de Cristo. Eso beneficia, qué sé yo, al que salió adelante y la persona que dice, bueno, me cae simpático. Pero ¿y qué del resto? Bueno, eso está sucediendo en la iglesia contemporánea. Así que la actitud de Samuel nos muestra que aún grandes hombres de Dios, y hay muchos ejemplos así en las Escrituras, pueden tomar decisiones con motivaciones mezcladas. Y eso es porque estamos desplazando la centralidad de Dios en la toma de decisiones. Nosotros tenemos que promover, eso es lo que debieron hacer acá, es un liderazgo responsable de gente idónea espiritualmente y que reflejen esa idoneidad en sus acciones, en su procedimiento, cómo se conducen en medio del agregio del pueblo de Cristo, no de el ubicar personas vinculadas por las relaciones personales o la amistad o cosas de ese tipo. Entonces, en cuanto a la vida de la iglesia, la pregunta que pienso yo que deberíamos hacernos es, ¿estamos pensando en el bien colectivo o estamos pensando en el interés propio? Cuando hoy hablamos de dones espirituales, yo tengo el don de qué sé yo qué cosa, pero el don que tú tienes, ¿lo estás pensando usar para el beneficio de la iglesia o es para tu propio beneficio? Yo hablo en lenguas, yo hablo en lenguas, estoy más cerca de Dios que el que no habla en lenguas. Y yo digo, pero a ver, ¿en qué me beneficias a mí si hablas en lenguas? A mí si hablas en lengua está bien, hablas en lengua, pero ¿y a mí qué me importa? ¿Me has hecho más maduro? ¿Yo te escucho un tarareo y me siento más cerca de Dios? ¿Me va a dar más sabiduría a cómo tomar decisiones en mi hogar, con mis hijos, en la sociedad? Que hables en lengua en la congregación me hace a mí más, no sé, qué sé yo, más consciente de mi pecado, mi necesidad de Cristo. ¿Te das cuenta? No beneficia al cuerpo de Cristo, beneficia, eso es personalismo. Pero eso es una realidad en la iglesia contemporánea. Bueno, fíjense qué interesante, porque ahora se va a dar cómo responde el pueblo a este fenómeno. Y lo vemos en los versículos 4 y 5. Y lo que vemos es una búsqueda de una solución a este problema, pero de una forma utilitaria. Es decir, a este personalismo que se da en los primeros 3 versículos, especialmente el verso 3, responde el pueblo con una idea utilitaria. ¿Qué hacemos con el asunto? Y tenemos ahí en el verso 4, fíjense en el clamor del pueblo. El clamor del pueblo. Ellos patearon el tablero y dijeron, esto no puede ser. Acá lo que necesitamos es una solución que sea útil para todos. No solamente para unos 3, 4 individuos en el pueblo. ¿Cómo sacamos ventaja de esta situación? Tenemos, por ejemplo, que identifican por lo pronto el nepotismo, este favoritismo que se estaba dando y la corrupción de estas personas que estaban haciendo mal sus funciones. Es decir, que estos 2 señores eran un problema, no una solución para la mayoría. No traían mayor felicidad o mayor bienestar. Lo que traían era más prejuicio, más problemas a la mayoría. En el verso 5 tenemos la propuesta entonces del pueblo. Noten que, dice en el verso 5, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, ya estás viejo. Ahí ya empiezan a ser, ¿sí? Bien interesante. El viejo hay que archivarlo. Es lo que le dije, tiene un problema esta manera de pensar. Este viejo ya no va más, no puede seguir adelante.
Y tus hijos son un desastre también, dicen, no andan en tus caminos. Por lo tanto, ¿cómo arreglamos esto? Bueno, constitúyenos ahora un rey. No dice juez, dice un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea que, fíjate que interesante, porque lo que buscan, a fin de cuentas, es un cambio profundo, estructural, que maximice el mayor beneficio colectivo, adoptando en este caso un sistema semejante al de la sociedad sin Dios, al resto de las naciones. Queremos ser como el resto de las naciones, que según ellos pensaban, a fin de cuentas, ese formato les iba a traer mayor felicidad, mayor estabilidad, beneficios para todo el pueblo de Dios. De esa manera, tal vez ellos pensaban que recibirían por lo menos 3 beneficios. Podemos, especular bastante en esto, ¿no? Pero por lo menos, mirando allí lo que está sucediendo, creo que se podrían haber obtenido 3 beneficios. Por un lado, la estabilidad política. Estabilidad política, ¿por qué? Bueno, a ver, un rey que garantice la sucesión clara de liderazgo centralizado en un monarca, ¿no es cierto?, que de alguna manera dirigiría a la nación. Para mí esto resulta extremadamente irónico. ¿Qué quieren que les diga? Porque, a ver, están rechazando el nepotismo espiritual para abrazar el nepotismo secular. Porque están diciendo, escúchame, acomodaste a tus hijos, pero ahora están escogiendo un sistema que es inherentemente nepotista. ¿Por qué? Y bueno, porque las coronas lo que hacían era meter a una persona y luego los príncipes eran los hijos del rey y eran los futuros reinantes de la nación. Así que de por sí la monarquía es inherentemente nepotista. Así que acá vemos una contradicción. Queremos terminar con esto, este favoritismo, este personalismo, pero están cayendo en algo. No ven más allá de sus narices. No disciernen, no hay un pensamiento crítico colectivo. Y lo que están escogiendo es prácticamente la misma cosa. Simplemente es un juego de semántica, pero es la misma cosa. Van a tener un hombre que va a acomodar a sus hijos, los príncipes, las princesas, para continuar la línea de gobierno. Eso no soluciona la mayoría, eso soluciona la cadena monárquica, pero ¿qué del resto? Otra de las cosas, no solamente la estabilidad política, pero la defensa militar. Porque al tener un rey era el que iba a dirigir toda la logística, ¿no es cierto?, en los conflictos bélicos de la nación. Así que van a tener a alguien que iba más o menos a ordenar el ámbito marcial contra los enemigos. Y un tercer punto es la uniformidad cultural. Porque, a ver, se integraría la nación a las normas y las prácticas de la sociedad toda, del mundo. No importa si está Dios, no está Dios, vamos a ser igual que todos los demás. ¿Por qué tenemos que ser diferentes? Dice allí en el versículo 5, constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen las naciones. Y después Samuel trata de razonar con esta gente, a ver si les destapa la testa y pueden ver que están haciendo un lío acá. Y sin embargo estas personas se cerraron, no quisieron escuchar y le dijeron, fíjense en el versículo 19 y verso 20, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Andá a freír churros, no nos vengas con cuentos. Y dijo, no. Pero muchachos, piensen lo que están haciendo. No. Pero miren que esto no va con la voluntad de Dios. No hablemos más, sino que habrá rey sobre nosotros. Y luego el verso 20 dice, y nosotros seremos también como todas las naciones. Pero, a ver, escúchame una cosa. Si la idea es que no seas como las otras naciones. Pablo decía, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No, yo quiero ser como ellos. Yo quiero comer tierra. Yo quiero pecar. Yo quiero vivir en la roña como todos los demás, en el chiquero. No, yo quiero ser igual que todos. Ellos se están pasando la gran vida. Felices, tienen el bienestar, llenos de plata. Miren cómo disfruta la vida loca. Queremos ser igual que ellos. Dice esta gente, seremos como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará guerras, etc. ¿Se dan cuenta? Una cosa increíble, no se puede entender. La actitud de esta gente en forma colectiva. Dice el verso 7, a mí me han desechado para que no reine sobre ellos.
Versos 6 y 7. Tenemos ahora, fíjense qué interesante cómo nos vamos viendo el relato, el problema con este enfoque utilitario, que ellos pensaban que resolvía el problema, pero no, es al revés. Nos dice, por ejemplo, ahí en los versos 6 y 7 que van a sufrir el rechazo, por lo pronto el rechazo de un gobierno centrado en Dios. Eso es un grave problema. Ya no es teocéntrico el gobierno, sino que es un gobierno monárquico, antropocéntrico. O sea que, en la búsqueda por una solución útil, el pueblo lo que hace es rechazar el modelo teocrático de gobierno por el gobierno de un ser humano. Pero escúchame una cosa, ponte a pensar lo absurdo de esto. Yo decido que un Dios justo no me gobierne, que me gobierne una persona que es pecadora, caída, injusto, que tiene defectos igual que yo o peores. Yo quiero que ese me gobierne. Estamos todos locos. Y la gente se amarga porque tenemos un presidente que es un chanta, un sinvergüenza, un ladrón, nos defrauda a todos. El primer ministro, nuestros gobernantes en Latinoamérica, los dictadores, acá y en Europa y en todo lugar del mundo, está más caterva de sinvergüenza, estamos hasta acá toda esta gente. Hay que matarlos a todos, mandarlos al paredón y qué sé yo. Pero querido, escúcheme una cosa, si nosotros escogimos eso, dejemos de patalear. El hombre tiró a Dios por la ventana, tú, yo, todos. Estos que nos gobiernan y nos roban y nos chupan la savia, nosotros los pusimos ahí. No sé, acá tuvieron elecciones el otro día, ¿no? En el sur. Bueno, ¿qué? ¿Se puso solo? Lo votó la gente. Ahora van a decir, no, pero este hombre está echando a los inmigrantes y que ellos están pateando los bancos, están enloquecidos. Bueno, querido, aguántatela. No estoy diciendo si estás o no estás de acuerdo con sus decisiones, eso es otra cosa, no me interesa hablar de política. Es un ejemplo, la gente lo votó. ¿Qué, nos vamos a ir a quejar? Nosotros nos quejamos de este señor que tenemos acá, pero lo pusimos nosotros. ¿De qué nos quejamos? Si sabíamos lo que el hombre creía, pero lo pusimos nosotros. Si el problema es que a Dios lo dejamos afuera de la política, de nuestros hogares, de la iglesia, y después nos enojamos cuando nos roban, nos estafan, nos mienten, nos profetizan falsedad. Bueno, viejo, pero escúchame, la Biblia dice, a mí me desecharon para que no reine sobre ellos. Bueno, y pusimos a estos delincuentes que nos dirigen, nos reinan, nos educan, nos predican y nos dirigen para cualquier caso, para esto, cualquier cosa, y todo nos sale francamente un desastre. Así que Dios interpreta este clamor del pueblo como un rechazo a su gobierno. Versos 10 al 18 tenemos las consecuencias de este sistema monárquico. Samuel les pone en aviso sobre las implicancias prácticas de haber escogido a este rey. Y lo que vemos en los versos 15 al 17 es que van a ser una carga económica para todo el pueblo. Como no era que venían a solucionar los problemas del pueblo. No, ahora lo que van a hacer es que le van a cobrar impuestos y servidumbre. Después léelo bien en casa, por eso les doy para correr un poco. Les vamos a cobrar impuestos. Ellos nos tienen hasta acá con los impuestos a nosotros. Y encima agarrar a los chicos, porque en definitiva se llevaban a los muchachos y las chicas para el servicio militar, para servir al rey y su visión acerca de la nación. Versos 11 al 13, la explotación humana, porque agarra a los hijos y a las hijas de las familias y los ponen a trabajar en servidumbre para el rey o el monarca que escogieron. La pérdida de la libertad, porque a fin de cuentas el rey gobernará y es el que va a determinar qué hace uno, qué hace el otro, qué te hace feliz, qué necesitas. Ya no es lo que Dios considera que es feliz. No. El monarca te va a decir, lo que necesitas es... Tú no necesitas comerte 2 pedazos de pan. Yo digo que te vas a comer medio pan, ¿no? Pero yo me quedo con hambre con medio pan. ¡Medio pan! ¿Y qué va a hacer? Se va a pelear con el rey y lo meten adentro del calabozo. Vienen hoy y le dicen a usted tiene que pagar, qué sé yo, el 10% o el 15% de sus bienes lo tiene que pagar en impuestos cuando compra y después le sacan otros 10% para, qué sé yo, el tema de la jubilación y otros 10%. La cuestión es que el 50% de lo que usted trabaja se lo lleva el Estado. ¿Y qué va a ir? Va a decir, no pago más impuestos. ¿Y qué cree que va a pasar? El rey, el que gobierna, hace el abuso del poder
que tienen la potestad del poder y lo meten adentro, le embargan la casa, el coche y qué sé yo cuántas cosas. ¿Se dan cuenta? Nosotros tiramos a Dios por la ventana, pensamos que vamos a vivir bien y sin embargo, esto que es utilitario nos roba la libertad. ¿Cómo se mata de risa el diablo? Nosotros escogimos el fruto prohibido y se mata de risa en nuestra cara. Tenemos acá, por ejemplo, en el verso 18, que esta gente dice, a ver, es algo increíble, ¿eh? Pierde la libertad, y dice el verso 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Escogieron a este señor y después cuando se den cuenta que metieron la pata van a ir a golpearle la puerta a Dios diciendo, Señor, este señor nos explota, nos roba a nuestros hijos, nos cobra impuestos, nos lleva a pelear y qué sé yo. Y Dios dice, a mí no me molesten, porque ustedes no me consideran ahí yo les di lo que ustedes pidieron. Y eso es lo que te quiero decir hoy, pataleamos contra los pastores, los apóstoles, los profetas, todos los atorrantes que están pelando el rebaño de Cristo, los políticos, aguántatela, trágatelo, porque nosotros pusimos a esa gente. ¿Qué vamos a ir ahora a golpearle la puerta a Dios, a patear las puertas del cielo diciendo, pero ¿cómo puede ser que este desgraciado me estafe, me robe, me mienta, viva en la opulencia mientras yo paso hambre? Aguántatelo, te lo tienes que fumar, porque tu rey no fue Cristo. Fuiste a buscar lo que te ofrece la sociedad, lo que le beneficia al mayor número de personas, maximiza la felicidad. Y bueno, lo que te están ofreciendo afuera en la sociedad y en el culto es lo que te hace sentir feliz, contento, bailando, levantan las polleras y dicen, ay, vamos a bailar, vamos a flotar en el aire, gloria a Dios. Y resulta que vivimos en la miseria, la mentira, la trampa. Es una vergüenza. Todo eso se vive no solamente en la sociedad, sino en la iglesia cristiana. A ver, las limitaciones del enfoque utilitario, porque aunque a simple vista parecía acá maximizar el beneficio total de Israel, en teoría, según pensaban ellos, lo que ignoraron es que las soluciones humanas son imperfectas, no funcionan, siempre están sujetas a corrupción. El hombre mortal te va a decir, yo tengo la solución. Descubrí la pólvora sin humo. Sígame a mí porque yo los voy a sacar adelante. No, escúchame una cosa. Esa persona que te dice eso es un mortal como tú, que comete errores, que se va al infierno igual que tú, y que si se salva es por Cristo Jesús. No está a lo mejor tiene más estudio, más viveza para presentar sus ideas, pero de todas formas siempre va a haber huecos en su manera de pensar. Por eso es que Dios tiene que transformar la manera de pensar del hombre, porque el hombre por sí solo no va ni a la esquina. Se inventaron. A ver, noten ustedes qué interesante. Aparece un señor con una idea brillante, una idea para la sociedad, para el bien común. Aparecieron los humanistas. El humanismo ahí en el Renacimiento cobró fuerza. Bueno, ¿a dónde nos llevaron? Nos llevaron a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ellos eran los que venían a resolver el problema del mundo. Se levantaron los movimientos marxistas, diciendo, hay una lucha de clases en este mundo, si tú te mueves en este socialismo marxista, vamos a salvar al mundo del hambre y la miseria. No me digas, muéstrame un solo país donde se practique esta ideología, que realmente la gente sea feliz y estén nadando en billetes. Todos tienen su coche privado, su casa privada, hacen lo que quieren. ¿Dónde? Bueno, pero es mejor la democracia. Acá los países del oeste vivimos mejor. No me digas, se nos metieron los degenerados adentro de las escuelas. La gente se sigue muriendo de hambre en nuestro continente. Vemos las castas políticas que se llenan de plata a costilla de tu trabajo. Vamos, señores. Esto no beneficia al mundo. Y en la iglesia, la misma cosa. Tenemos un sistema político espiritual en la iglesia donde se benefician los que están en la cúspide. Y el pueblo... Bueno, al pueblo lo pelan, le sacan la lana para que se beneficien los que están arriba y el pueblo sigue sufriendo, sudando. Lo que necesitamos es a Cristo para resolver todo este problema. El sistema monárquico jamás de los jamases reemplazará la necesidad de justicia y fidelidad a Dios.
La dependencia en estructuras humanas desplazó la confianza en el gobierno divino. Y eso es lo que estamos sufriendo hoy como sociedad y como pueblo de Dios. Para ir avanzando ya tengo que moverme, ¿no? Pero, a ver, sacamos algunas lecciones para tener en cuenta acá de esto que estoy planteando. Primero, cuidado con la tentación de copiar o de emular modelos externos que no están alineados con la voluntad de Dios. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? De agarrar modelos de afuera de lo que es la fe cristiana y tratar de acomodarlos porque resultan ser útiles a lo que es la iglesia de Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo. No estamos teniendo cuidado en amalgamar los principios del mundo y la sociedad sin Cristo a lo que es la iglesia. El pueblo creyó erróneamente que adoptar las prácticas de las naciones sería el camino hacia un mayor beneficio para la mayoría. Y hoy esa misma tentación se manifiesta hoy en lo que es la iglesia contemporánea, adoptando modelos culturales y pragmáticos que pensamos nos va a beneficiar cuando en realidad lo que hace es empujar al Señor y su señorío fuera de nuestras iglesias. Tenemos que tener cuidado con el peligro de rechazar entonces ese señorío de nuestro Señor Jesucristo como nuestra autoridad suprema. A ver, nosotros notamos que la búsqueda de soluciones rápidas y fáciles en esta gente jamás tienen que ser reemplazadas por la obediencia a la voluntad de Dios, pero eso es lo que hizo el pueblo y eso es lo que estamos haciendo hoy. Y una cosa que me llama a mí poderosamente la atención acá, que es traerlos de la tierra al cielo, es que a pesar de todo este cuadro, qué sé yo, triste, ¿no? Sin embargo, me llama la atención este detalle, y es que la soberanía de Dios siempre está a pesar de nuestras decisiones erróneas. A ver, me llamó la atención esto, ¿no? Cuando leí este pasaje. En el verso 7, miren qué dice. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Y te vas al verso 22 y dice, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. ¿Saben lo que está pasando acá? Dios está dando la orden. Dios es el que manda. La gente dice, acá vamos a hacer lo que nosotros decimos. Vos, Samuel, jubilate a estos dos delincuentes que pusiste arriba nuestro, afuera con ellos, y vas a poner un rey, esa es nuestra decisión, hicimos el voto, todos estamos de acuerdo, y se terminó, no se habla más. Y Dios es el que en última instancia tiene la última palabra. Dice, Samuel, tú haz, ¿qué tengo que hacer? Haz lo que te dicen. Así que se dan cuenta que a pesar de que los hombres manejan hasta cierto punto las cosas, el que tiene el palito con los hilos es Dios. Y es Dios el que da la orden. Acá el problema no es que Dios está en contra de la monarquía, sino de la actitud del corazón de la gente que está escogiendo mal al rey. Porque Dios eventualmente escogió a un rey de cuya línea vendría al rey, el rey de reyes y el señor de señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa línea fue la davídica. Así que no es que Dios tenía un problema con la monarquía. Dios tenía en sus planes la monarquía, pero no la forma caprichosa de estos hombres. Dios tiene planes para la iglesia, pero tratemos de ajustarnos a esos planes y no tratar de traer ideas de afuera para manipular los planes de Dios. Así que, ¿qué podemos concluir entonces de todo este evento histórico? Bueno, uno, atención con nuestras decisiones, las tuyas, las mías como iglesia. Cuidado con las decisiones que nosotros tomamos. Tenemos que evaluar siempre si las decisiones son útiles por el hecho de ser útiles o si son decisiones que están consideradas delante de Dios para hacer su voluntad. No, la otra cosa es atención con nuestros sistemas, porque de la misma manera que Israel podemos caer en la tentación de adoptar sistemas del mundo sin considerar los sistemas de Dios, los sistemas del cielo. Y número 3, atención con nuestra relación con Dios, porque esta gente desechó el reino de Dios para escoger a un líder humano y hoy en las iglesias estamos rechazando el liderazgo de Cristo para
seguir el liderazgo de un caudillo, de una persona que habla bien, de una persona que tiene carisma, que nos entretiene, nos hace sentir bien. Y entonces lo que hacemos es sacar a Cristo de la iglesia para poner a un individuo sobre ella. Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La iglesia y los creyentes tenemos que tener cuidado con la tentación de buscar soluciones rápidas y útiles, sin considerar si está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y lamentablemente la iglesia hoy está haciendo eso. Estamos buscando lo que funciona, y a veces funciona por un tiempo, pero no trae el mayor beneficio al cuerpo de Cristo. Beneficia a unos pocos. Así que a medida que nos movemos hacia adelante debemos tener presente que el liderazgo de Cristo es perfecto, es el liderazgo ideal. Él debe ser el rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores. Tiene que ser el rey de tu vida, el Señor de tu vida. Y de esa manera poder cumplir nosotros la voluntad de Dios y no caer en los errores utilitarios en los cuales cayeron el pueblo de Israel en el pasado. Así que no desechemos al Señor para que reine nuestra vida una ideología de turno o todos estos mequetrefes hoy que se han metido dentro de la iglesia y que se creen no sé qué sé yo qué cosa, que son los dueños del cuerpo de Cristo, y entonces secuestramos la gloria que le corresponde a nuestro bendito Señor y Salvador. Eso es el utilitarismo. Pretende darle el mayor beneficio, la mayor felicidad a un mayor número de personas en la sociedad y en la iglesia, pero lo que observamos es que solo unos pocos son los que salen felices y beneficiados. El resto sale totalmente perjudicado. El único que realmente tiene interés en la verdadera felicidad tuya y tu bienestar es Cristo Jesús. Y es por eso vino a dar la vida en la cruz del Calvario, para que experimentes la felicidad que Dios otorga y el bienestar eterno que Dios ofrece gratuitamente. Tengamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y no hagamos como Israel, que desecharon a Dios para que no reine sobre ellos. Padre, gracias te damos por haber preservado esta parte de la historia de la nación, y ayúdanos a no ser una iglesia acéfala, sin cabeza. La cabeza no es el pastor, la cabeza no es un líder o un caudillo. La cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de cada una de nuestras vidas es Cristo. La cabeza de nuestros hogares es Cristo. Y también sabemos por las Escrituras que la cabeza de la humanidad, aunque no lo quieran reconocer, es Cristo. Y un día el mundo mismo se va a arrodillar ante la ejemplar y gloriosa gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien le damos gloria y honra. Elevamos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.